El otro día leía en Clarín eh, una nota firmada por Ezequiel Burgo. El título es El fantasma de Cristina se llega a las elecciones con el salario en dólares más bajo en 15 años. Los picos fueron en 2011 y 2017, cuando los oficialismos sacaron los mejores resultados, dice la bajada de la nota, ¿no? Es una nota que salió así, digo, titulada así en Clarín, también salió en El Litoral. Hoy miren de lo que me sorprendo, ¿no? Algo yo ya sabía y que hace tiempo denunciamos, ¿no? Pero en un punto, ahora no se toman el trabajo ni siquiera de reescribir las notas, toman las notas de Clarín, todos los satélites del grupo Clarín, y la replican al infinito con sus audiencias en cada provincia, ¿no? Con lo que el concepto que Héctor Mañeto o los accionistas del grupo quiso instalar, bueno, se lo reproducen la militancia empresaria del resto de las compañías que se dedican a editar diarios o incluso son multimedios provinciales, ¿no? Todos satélites de Grupo Clarín. Clarín sigue siendo, yo sé que esto es sabido por muchos, pero bueno, y por muchas, no vamos por eso a dejar de decir, sigue siendo quien ejerce el patrullaje ideológico sobre los grupos empresarios, los locales y los nacionales. Los locales y los nacionales. Bueno, dicho esto, les decía, el título es Se llega a las elecciones con el salario en dólares más bajo en 15 años. Y esto en un punto lo que eh, esconde, más que lo que revela, es que el salario ha sido víctima en la Argentina, ha sido víctima en la Argentina de los últimos años, fundamentalmente cuando gobernó Mauricio Macri, ¿no? Ha sido víctima digo, ha sido herido en su poder adquisitivo. O sea, ha sido lo que se sacrificó para sostener un modelo de endeudamiento y fuga que fue el modelo macrista. Pero bajar el salario fue una medida que le permitió a Mauricio Macri y a quienes lo secundaban obtener el crédito, la simpatía, el apoyo de los sectores empresarios más concentrados de la economía. Porque siempre estamos hablando del ajuste que se dio en la educación, el ajuste que se dio en la salud, el ajuste que se dio en la obra pública, el ajuste, pero pocas veces hablamos del ajuste que se dio en el salario. El salario de las argentinas y de los argentinos fue agredido por el modelo macrista. Hoy no solamente te alcanza para menos, sino que el salario real cayó alrededor del 20-21%. Fundamentalmente desde el 2017 al 2019, los últimos 2 años del macrismo, ¿sí? Anteriormente se venía con la inercia, de los gobiernos kirchneristas, donde el salario real había crecido, y además de venir con esa inercia, todavía no había ocurrido el shock económico del año 18 y del año 19. Por lo tanto, hasta ahí más o menos se pudo defender. Y luego, ese salario real, bueno, cayó. Que caiga el salario real quiere decir que cae el poder adquisitivo. Es decir, con el salario puedes comprar menos cosas. El salario se mide contra un montón de cosas. Se puede medir contra un producto o se puede medir contra otra moneda. Acá estaba diciendo yo el salario medido contra el dólar, ¿sí? Y claro, cuando Cristina se va, era mucho más alto el salario medido en dólares que el actual. Ahora, si ustedes se fijan en el título, hay una dedicación, no solamente por involucrar a Cristina en esto, sino este, más que nada, plantear que estas cosas suceden por algún efecto meteorológico al que, como los antiguos, no encontramos explicación. ¿No? Los antiguos miraban un rayo y en serio creían que era Dios o algún tipo de Dios que se expresaba a través de eso, ¿no? Y que algo quería decir. Y si prendía fuego un bosque que estaba medio seco, bueno, era la ira divina que se abatía sobre el mundo.
los truenos, los enojos también de esas divinidades, ¿no? Bueno, eso, como sabemos, hace mucho dejó paso a la ciencia y a otras explicaciones que no son tan mágicas, ¿no? Sin embargo, sin embargo, esta baja del salario real es comunicada por aquellos que se beneficiaron de esa baja del salario real. ¿Por qué? Porque al caer el salario medido en dólares se produce con pesos, que es una moneda devaluada, y muchas veces producto que vos podés vender y obtener dólares a cambio, que es una moneda dura. Pero además achicás tus costos. El costo salarial o el costo laboral lo achicás no por vía de la flexibilización, sino que lo achicás de este modo. Es decir, haces que valga cada vez menos en función de toda una cantidad de precios que son de los productos con los que que se usa el salario para ser comprado, digamos, ¿no? Entonces, acá se dio una reestructuración salvaje, diría yo, salvaje, en la relación de capital y trabajo de lo que es el salario, es decir, de lo que se le paga a un trabajador o una trabajadora, conveniado o no. En eso la economía siempre es, sea la economía en blanco o sea la economía irregular, siempre se paga un salario. Pero lo que se obtiene, en este caso la paga por la venta de la fuerza laboral, cayó un 20%, que es un fangote. O sea, es una quinta parte menos, ¿sí? Eso también destruyó el mercado interno, que es lo que siempre comentamos acá. Eso destruyó el mercado interno. Porque esa caída del salario hace que la gente pueda comprar menos cosas. A duras penas llega a pagar lo que puede. Y algunos ni siquiera llegan a eso. Por eso también hay un alto endeudamiento de las familias, ¿no? Y sobre todo, lo que no se dice es que ese fue un objetivo central, porque todos esos grupos que apoyaron a Macri pretendían o querían bajar de esa manera el costo del trabajo, el costo de la mano de obra. Por eso apoyaron a Macri, porque era una manera de licuar algo que había sido una conquista de los trabajadores durante el kirchnerismo, que luego muchos sindicatos ni siquiera le agradecieron. Yo me acuerdo cuando se centralizaron en algunos asuntos, pero fue el kirchnerismo el que restableció las negociaciones paritarias. Fue el kirchnerismo el que habilitó también nuevos convenios colectivos de trabajo, es decir, la regulación del capital y trabajo, donde el arbitrio estatal estaba a favor de la parte más débil en la relación. Eso permitió que los salarios crecieran realmente, creciera su poder adquisitivo. Desgraciadamente muchos usaron ese excedente para ir a comprar dólares. Los propios sindicatos que por el otro lado reclamaban que no se les aplicara el impuesto a las ganancias. Bueno, todo eso es memoria, hay que tenerlo presente. Muy presente, ¿sí? Pero bueno, vino después el macrismo, decíamos, y convirtió esa tendencia en una política, la tendencia de la baja de salario en una política donde ha sido muy exitoso. Creo que los propios sectores empresarios les reconocen a Macri que en eso fue exitoso, porque realmente esa clase trabajadora empoderada en esos años del kirchnerismo, luego tuvo que agachar el lomo, la cabeza y aceptar negociaciones o paritarias a la baja, paritarias con techo, durante el macrismo. Y todos aquellos que protestaban por el impuesto a las ganancias, y muchos de ellos, no todos, muchos de ellos se callaron la boca. No fue el caso de Moyano, eso se lo reconozco, por supuesto, desde ya. Vamos a escuchar algo que dijo Cecilia Todesca, ustedes saben, es la vicejefa de gabinete, quien secunda a Santiago Cafiero. Lo vamos a escuchar porque Cristina Fernández de Kirchner en su Twitter destacó lo que dijo Cecilia Todesca, entrevistada por Iván Jadrowski. Escuchamos. Esta economía tuvo una doble crisis y necesita una doble recuperación. Este es el problema. Cuando uno dice, ya estamos en los datos de la industria del 2019, y honestamente, ¿quién quiere volver al 2019? Nadie. Un año horrible. Pero primero necesitamos volver ahí, y a partir de ahí nos tenemos que recuperar. Y lo mismo le ha pasado al salario real. Miren, el otro día hacíamos unos números en la oficina. Durante los 3 gobiernos kirchneristas, el salario real del sector privado registrado, que es el que tenemos todos los datos, es el mejor dato que tenemos, aumentó en términos reales, medido con la inflación que usan los economistas de la Citi, un 78%. Lo repito, el salario real del sector privado registrado durante los 3 gobiernos
1 de Néstor, 2 de Cristina, aumentó 78% en términos reales. Alguien diría que no fue magia, fue salario. Con Macri, este mismo indicador cayó 20% en términos reales. 20%. En el sector privado registrado, del que ellos siempre hablan, el único sector que ellos siempre miran. Y durante nuestro gobierno tenemos 3 etapas bien diferenciadas. Los primeros 3 meses, este mismo indicador aumentó el 6% en términos reales, un poquito más, 6.4. Durante la pandemia perdimos 6.9. Y en lo que va de 2021 recuperamos 0,8. Es decir, que en este momento estamos como al inicio de nuestro mandato. Sí. Ese 20% de pérdida de salario que vos tuviste durante la gestión anterior todavía implica que llegar en este sector al 2019 no es suficiente. Brillante, digo, el poder de síntesis de Todesca en este caso. Y me parece muy bien aparte que reivindique los 3 gobiernos kirchneristas, ¿no? Porque habitualmente había oficialistas que dicen, bueno, yo estuve con el primero. Ahora se puso de moda decir con el primero de Néstor y con el primero de Cristina, pero no con el último de Cristina. Escuchamos a Cecilia Todesca decir algo que es real, porque está fundado en números. Los 3 gobiernos kirchneristas permitieron un incremento de salario real del 78%. Es lo que decíamos recién, ¿no? También, y a pesar del aumento del salario, escuchen, a pesar del aumento real del salario, aumentó el empleo. Viste que el otro día hablábamos con un empresario acá, dice, no, porque, bueno, la verdad es que con salarios más altos había más empleo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y no al revés. No es que si vos bajás los salarios, entonces el empresario puede contratar 2 personas por el precio. No, porque eso no ocurre, eso no pasa. Es interesante ver esto. Nosotros tratamos de difundir estos datos porque me parece que nos ayudan a entender la realidad en la que estamos parados, ¿no? Y cuáles son los proyectos que están pugnando acá. Yo hoy leía a alguien a quien conozco hace muchos años, un oyente de muchos años, que ahora está en la decepción, está en la corriente decepcionada, ¿no? De lo que sucede. Claro, y razones para estar decepcionados vas a encontrar. Yo lo voy a decir así, no es lo mismo tener a Santiago Cafiero de jefe de gabinete que tenerlo a Aníbal Fernández. Pero bueno, se dio así, Aníbal Fernández está en yacimiento de Río Turbio y Santiago Cafiero es el jefe de gabinete. No es lo mismo tenerlo a Rossi compitiendo en Santa Fe en una interna o tenerlo de jefe de gabinete. Qué sé yo, bueno, es evidente que no estamos hoy por hoy en presencia de un gobierno sin tensiones, un gobierno homogéneo, no, es heterogéneo, es plural, es diverso, tiene sus modos. Yo por eso destacaba, y que se entienda bien esto, lo destacaba con muy buena intención, que la vicejefa de gabinete, que es Cecilia Todesca, destaque que los aumentos del salario real se dieron en los 3 gobiernos. Eso habla muy bien de ella y habla muy bien del espíritu que me parece que tiene que estar al interior. Después son todas las apetencias, los apetitos personales de liderazgo, de mayor espacio, de querer ser presidente o lo que sea, son legítimos dentro de cualquier fuerza política. Pero me parece que no corresponde a veces discutir la base de ciertas cosas que son el acuerdo, ¿no? Que son el acuerdo básico. Si vos querés un país que produzca más, que pague mejores salarios, donde crezca el mercado interno y donde se desarrolle la economía. Bueno, hay muchos puntos en los que ser totalmente coincidentes, ¿no? Por lo menos en todas las corrientes que integran el Frente de Todos. A propósito de eso, yo decía, qué difícil, porque es muy fácil, o le ha resultado muy fácil al macrismo, bajar un 20% del salario real. O sea, acá en el 2013 hay grupos económicos que se dan cuenta que si Cristina seguía el modelo kirchnerista, el salario iba a seguir creciendo. Ya había crecido lo suficiente, decían, no, ya está, no podemos, no queremos pagar más la recuperación salarial. Ahora queremos discutir nuevamente nuestra renta, ¿sí? Y en los 4 años de macrismo lograron revertir casi 20 puntos de ese 78. Pero allá por el 2013 empezaron a bancar a otros espacios, ¿no? Que eso tuvo mucho que ver también con la derrota del Frente de Todos. Me extraña cuando algunos discuten, no, porque el Frente para la Victoria en aquel tiempo, perdón, porque después me corrigen y tienen razón. El Frente para la Victoria. Dice, no, perdió porque Scioli, porque esto, porque lo otro, porque Cristina, porque la Cámpora, porque no. Mire, perdió porque hubo un sector que formaba parte de ese frente,
que son esos empresarios locales, que decidieron soltarle la mano al gobierno de Cristina, porque creían que Cristina estaba en una etapa de mayor distribucionismo. Entonces decían, no, si se siguen, viste que ellos a la inflación se la atribuyen al aumento del salario, bueno, son extravagantes en algunos de los planteos económicos, porque aunque no sean ciertos, los repiten. Y a fuerza de ser repetidos, y a fuerza de ser repetidos con mucho volumen, se transforman en verdades y en certezas irrebatibles, ¿no? Entonces, ellos dejan de apostar a ese gobierno, dejan de apostar a ese modelo, ¿sí? Y apuestan fuertemente por Macri. Macri gana, entre otras cosas, por eso. Más allá de la Cámpora, de Scioli, todo lo que quieran, los intendentes, si jugaron, sino el poder. El poder allí que estaba en un momento o acompañó ciertas políticas del kirchnerismo. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque ganaron mucha plata con el kirchnerismo. Lo que pasó en un momento es que dijeron, está bien, nosotros estamos ganando mucha plata y ganamos mucha plata con el kirchnerismo. Lo que no queremos es compartirla más con los laburantes. Esto fue lo que pasó. Y el macrismo fue una restauración conservadora en ese sentido. El macrismo recupera para los empresarios ese 20% de salario real que estaban pagando de más, según ellos, y se lo pone de vuelta en los bolsillos de la rentabilidad. Miren, les cuento una que es cortita, porque hoy lo vi y me llamó la atención. Arcor, que es el mayor grupo productor de alimentos de la Argentina. Vieron que en la Argentina los alimentos están por las nubes. Están por las nubes. Esta es una realidad. La carne, es verdad, no siguió aumentando. Está carísima, pero no siguió aumentando. Quedó cara. Está en una meseta alta, como se dice ahora, ¿no? Está en una meseta alta. Yo diría que está en el último estante del asunto. Pero bueno, alimentos, chocolates, aceites, puré de tomate, galletita, bueno, todo lo que ustedes imaginan que produce Arcor en la Argentina, además de caramelos, ¿no? En el primer semestre del año, donde, según Todesca, como ven, el salario volvió a estar empatado con 2019, el salario volvió a estar empatado con 2019. En el primer semestre del año, Arcor ganó, escuchen bien, porque uno se va a caer de espalda, 10.900 millones de pesos. Sí, estamos hablando de estos empresarios que dicen que está todo mal, que son muchos impuestos, que así van a cerrar, que no tienen cómo seguir contratando personal, que es todo un desastre. Bueno, en ese país que es todo un desastre, ellos ganaron Arcor, 10.900 millones de pesos. Ahora, en la asamblea de accionistas decidieron distribuir dividendos en efectivo, plata, cash, billete, billulla, como decimos, 2.700 millones de pesos. Se van a repartir entre los accionistas, que debe ser el señor Pagani y sus hijos, no sé quién, un grupo de 6, 7 personas, no creo que sean más los accionistas de Arcor, se van a distribuir 2.700 millones de pesos. Esto es ganancia, ¿eh? Esto es ganancia pura, porque esos 10.900, evidentemente, no sé, una parte será para reinvertir, otra parte será para tener un stock de capital, no lo sé, pero esta es la que se reparten, la que se llevan al bolsillo, 2.700 millones de pesos en solo 6 meses. Acordaron dividir entre un puñado de personas. Pero esto es lo que les quería mostrar. Esa ganancia deriva de operaciones comerciales, de las cuales el 66,6%, el 67%, vamos a decir así, de las ventas consolidadas del grupo fueron en el mercado interno. Y el 33%, 33,4%, 33% fueron ventas al exterior. Arcor es, la empresa de la que estamos hablando, es una multinacional argentina, en teoría es una multinacional argentina. Y hace su dinero con el mercado interno. Hace su dinero con un mercado interno hiperdeprimido. Porque, insisto, recién ahora, después del COVID, la pandemia, del momento más crítico, recién ahora el salario está como en 2019, es decir, hecho pomada. Salimos de un escenario mucho peor y nos fuimos de Guatepeor a Guatemala, pero estamos en la mala. Estamos en la mala. Ojalá pudiéramos volver al 2015 o al 2011. ¿Sí? Al 2015 o al 2011. Pero no, aún, insisto, con ese salario deprimido,
sigue siendo el mercado interno que ellos deprimieron y que ellos destrozaron con el apoyo al gobierno de Mauricio Macri, el que le da estas ganancias. Pero claro, y para terminar le digo esto, esta plata es producto del abuso. Esta plata, que son 2.700 millones de dólares de ganancias, ¿sí? Que se reparten, insisto, en efectivo, los accionistas del grupo Arcor, contienen el sobreprecio, son los formadores de precios ellos, y contienen el sobreprecio que le cobran a los salarios cuando se están un poquito a recuperar. Ustedes fíjense siempre cuando llega el aguinaldo, cómo los precios suben. Porque las empresas se preparan para capturar el excedente. Esa platita además, el famoso sueldo 13, dividido en dos, que se cobra, por lo menos los conveniados, los trabajadores que están en blanco, te lo capturan a través, ¿qué? De los precios. Se estabiliza un poquito, el salario dejó de caer, ¡pum! Aumento. Esto es lo que todavía no se logró disciplinar. ¿Por qué? Bueno, Arcor es un peso pesado dentro de la Asociación Empresarial Argentina, hace el lobby, son los que sostienen el proyecto macrista, son los que bancan la Fundación Mediterránea. Arcor fue la empresa que nos trajo a Domingo Felipe Cavallo a Argentina, que recuerden bien, tenía un plan para, al final de todo, ya no era la convertibilidad, sino que quería dolarizar, como se hizo en Ecuador, por consejo suyo también. Digo, estas cosas son las que hay que ver y esto es lo que hay que ver en el sentido de cuál es el proyecto de país que tienen en la cabeza. Entonces, Arcor sigue haciendo negocios, increíblemente, aún en una etapa de crisis como la que nosotros atravesamos. Etapa de crisis que es argentina y es global, y sin embargo, siguen ganando muchísimo, pero muchísimo dinero. Es decir, podrían pagar mejores salarios también. Dicho esto, una rapidita, y que tiene que ver con la doble vara. Ya dijimos que lo que hizo Alberto Fernández con el cumpleaños de Fabiola está mal. Lo dijimos desde el primer momento. Hicimos una diferencia, sí, con lo que había sucedido con lo que se denominó el vacunatorio VIP. ¿Por qué? Porque dijimos, al fin de cuentas, esto va a ser una infracción ética, que es una dimensión que nadie se anima a explorar de verdad, porque todos incurren en faltas éticas. Bueno, después se conoció el cumpleaños de Elisa Carrió. No se conoció, se recordó, porque había sido más o menos público, o casi totalmente público. Con lo cual, obviamente que hay un problema ahí que es sobre la ética de las y los argentinos, que no es solamente del presidente y no es solamente de Carrió. Esto también lo quiero decir. Pero que está clarísimo que en esto no pasa por una cuestión penal, a mi modo de ver. Hay un señor que es un denunciador serial, que es el que ahora presentó una denuncia contra Carrió. Yo no quiero ni la denuncia contra uno ni contra el otro. Yo lo que no quiero es que se repitan en el futuro cosas así. Me gustaría tener dirigentes y dirigentas que ante circunstancias como estas primero piensen eh, en no herir la confianza pública. Punto. Y que si lo hacen pidan disculpas, como hizo el presidente. De Carrió todavía no escuchamos ninguna, pero ninguna disculpa. Sí, ahí destacar el tema de la doble vara, total y absoluta. ¿Cómo es esto? Al presidente se le exige que camine sobre vidrio molido y de Carrió no dicen nada. De Carrió, de Horacio Rodríguez Larreta, de Mario Negri, el presidente del Interbloque, de todos los diputados y diputadas que estuvieron allí en Exaltación de la Cruz. Tuvo que salir el intendente a desmentir a Carrió, porque Carrió decía, a mí me autorizó el intendente, salió el intendente y dijo, no, la verdad que Carrió me avisó, pero no pensé que iba a ser 70 personas, mariachi, me defraudó, dice, porque yo pensé que iba a una reunión íntima y le agradecí que me avisara. Este, había posibilidades de reunir 10, tantas personas, no 70. Así que hasta el intendente la salió a desmentir. Dicho esto, hoy estaba leyendo a Sofía Caram, no sé si es así o no, vamos a decirlo en potencial, pero parecería que el presidente sería, lo tengo que decir en potencial, porque aparte es un tema que involucra cuestiones públicas, ¿no? Podría estar esperando, quizá, no se sabe bien, porque no está la confirmación oficial, pero probablemente haya alguna paternidad que esté sobrevolando, alguna cigüeña que esté sobrevolando la Quinta de Olivos. 29 minutos pasaron de las 7. Ya hablamos del salario, hablamos también de Arcor, de las ganancias formidables que tienen aquellos que se quejan todo el tiempo, ¿sí? Y hablamos también
de la doble vara. Esto es Fuerte al Medio.